Me llamo Ren y tengo un problema con un lobo. No uno metafórico. No tengo un problema con el juego, ni una desafortunada rivalidad con el perro del carnicero. Me refiero a un lobo literal, de pelaje plateado y 90 kilos. Ha decidido que mi libro de contabilidad es el apoyabarbillas más cómodo de todo el reino. También es, y no puedo enfatizar cuánto desearía que no fuera así, el rey. El rey Declan Ashworth, alfa del dominio Ashworth, señor de los territorios del norte. El hombre cuyo comité de títulos claramente tuvo demasiada libertad creativa. Actualmente está babeando sobre el calendario de amortización de los establos reales. Su lobo, específicamente. El resto de él, la parte que firma decretos y aterroriza a los miembros del consejo, presumiblemente volvió a su forma humana. Y está en algún lugar siendo majestuoso e inaccesible. Pero esta parte enorme, peluda y profundamente contenta, ha reclamado mi escritorio como territorio soberano. Me contrataron hace 6 semanas como auditora neutral. Soy humana porque los acuerdos de coexistencia garantizan algo, que las disputas financieras en el gobierno de los cambiantes puedan ser revisadas de forma independiente, por profesionales humanos sin lealtad a ninguna manada y sin posición en la jerarquía. Está en el artículo 12. Lo he leído 4 veces. En ninguna parte el artículo 12 aborda qué hacer cuando el jefe del Estado decide que tu sumadora es una almohada. Su cola da un perezoso tum, tum, tum contra la pata de mi silla. Le doy un codazo en la nariz con la punta de mi pluma. Su Majestad, necesito el número 7 y el 8. Y francamente, todo el teclado numérico. La única respuesta del lobo es cambiar de peso. Presiona su mejilla más firmemente contra el metal frío. Un murmullo grave comienza en su pecho. No es un gruñido, es más bien un ronroneo. Un sonido tan absurdamente doméstico para una criatura de su tamaño y reputación. Fractura algo en mi compostura profesional cada vez que lo oigo. Mi entrenamiento no cubrió esto. Esta era la 4ª vez esta semana. La primera había sido el lunes. El gran lobo plateado había entrado sigilosamente en la pequeña oficina de Ren. Estaba llena de documentos en el ala oeste del castillo, como si lo hubiera invocado el aroma del té recién hecho y la angustia existencial. Rodeó su escritorio 2 veces, olfateó su helecho en maceta con visible desprecio, y luego, con un suspiro que alborotó un fajo de formularios de impuestos, dejó caer la cabeza directamente sobre su teclado. Una sarta de galimatías apareció en medio de una fórmula crucial. Se quedó helada, no exactamente de miedo, porque había crecido en un pueblo fronterizo. Allí los cambiantes dirigían la curtiduría, la panadería y la mitad del consejo municipal. Sabía lo que eran los lobos. Le habían informado sobre las costumbres de la manada Ashworth antes de aceptar el contrato. De lo que no le habían informado era del protocolo. Para cuando el alfa más temido de 5 territorios decidiera que su diligencia fiscal era un deporte para espectadores. Ahora, el jueves, era prácticamente una rutina. Los guardias fuera de su puerta ya no parecían alarmados, simplemente asentían ante la forma del lobo del rey, como si fuera un gerente senior realizando una inspección sorpresa. Uno de ellos, un joven lobo llamado Ellis, había empezado a dejar un cuenco de agua junto a la puerta. A Ren le pareció un gesto muy considerado o profundamente traicionero. Mira, grandulón, tengo que conciliar los gastos de la gala de invierno. Y según esto, alguien pidió 600 cisnes de hielo decorativos. 600. ¿Tienes idea de cuáles son los costos de transporte y conservación de eso? Porque yo sí, y los números no cuadran. Y tu cabeza, muy majestuosa y muy grande, está en medio. Las orejas del lobo se movieron. Abrió un ojo dorado, le lanzó una mirada de profunda y conmovedora comprensión, y luego le lamió la mano. Fue como ser lavada con una toalla de baño tibia y húmeda. Ren se recostó en su silla. Amaba su trabajo. Amaba los números, su claridad, la forma en que un libro de contabilidad bien equilibrado contaba una historia que nadie podía discutir. Lo que no había anticipado era que su lugar de trabajo vendría con un perro faldero de 90 kilos que, casualmente,
comandaba un ejército. La puerta se abrió. Lena, la archivista real, se asomó con 2 tazas de té y una expresión de deleite apenas disimulado. Lena era humana, como Wren. Era una de la docena de profesionales humanos empleados bajo los acuerdos. Estos se habían ratificado hace 53 años, después de las guerras fronterizas. Garantizaban a los trabajadores humanos las mismas protecciones legales en territorios de cambiantes que en su hogar. Lena llevaba 8 años en el castillo. Sabía dónde se había archivado cada documento del reino, incluidos varios que diversas personas deseaban fervientemente que no supiera. «Sigue aquí, ya veo». Lena asintió hacia el lobo. «Está supervisando», dijo Wren. «Está aportando babas». Lena le entregó una taza. «Por cierto, el personal de la cocina está haciendo apuestas. Las probabilidades actuales son de 3-1 a que lo has hechizado con brujería numérica». «Soy contadora». «Exacto. Nadie entiende lo que haces, así que bien podría ser magia». Lena rascó al lobo detrás de una oreja, con total naturalidad. Él resopló en señal de aprobación. «¿Cómo va la auditoría?» Wren bajó la voz. «Hay algo mal con las cuentas de Blackwood. Encontré un gasto de hace 30 años, durante el reinado del antiguo rey. Una suma masiva fue desviada a través de una autorización falsificada. El dinero simplemente se desvanece». «¿Qué tan masiva?» «Suficiente para construir un segundo castillo». «Y los cisnes de hielo, los 600 cisnes de hielo decorativos. El costo no coincide con ningún proveedor que pueda encontrar. Creo que es un asiento para lavar dinero». Lena miró al lobo que se había acomodado de nuevo en su siesta feliz, ajeno a todo. «Ten cuidado, Wren. La política de la manada no son columnas de un libro de contabilidad. Las personas que enterraron ese dinero hace 30 años podrían seguir aquí». «Lo sé. Eso es lo que me preocupa». Al otro lado del castillo, en la gran cámara del Consejo de Piedra, el rey Declan Ashworth estaba sentado a la cabeza de una larga mesa de roble. Intentaba con todas sus fuerzas parecer un hombre que no estaba siendo lentamente desmantelado por sus propios instintos. Estaba en forma humana. Había vuelto a su forma humana hacía una hora, después de pasar la mañana en la oficina de Wren. Se había dicho a sí mismo que era una precaución de seguridad, y que era de hecho lo más destacado de su semana. Su lobo se había instalado en el espacio de ella como si le perteneciera, y el calor de su proximidad, el aroma limpio y preciso a tinta y pergamino, y algo más que era simplemente ella, había sido tan profundamente satisfactorio, que volver a su forma humana para asistir a esta reunión del consejo se sentía como un insulto personal. Su lobo, la capa animal de su mente, no lo estaba tomando bien. Esa era la parte útil de su lobo. La parte que rastreaba amenazas, evaluaba el lenguaje corporal, catalogaba microexpresiones más rápido de lo que su cognición humana podía procesarlas. Su lobo era un analista táctico de una precisión extraordinaria. Una criatura que podía trazar las dinámicas de poder de una habitación en segundos. Notaba quién se inclinaba hacia adelante, quién se reclinaba, quién alcanzaba su agua cuando Gerald hablaba. Clasificaba a los 7 ancianos por nivel de amenaza, de la misma manera que otros lobos clasifican a sus presas por la distancia. Excepto cuando se trataba de la auditora. No era una cuestión de preparación operativa. Declan agarró el brazo de su silla. La madera tallada crujió. «Su Majestad», dijo Gerald Marsh, deteniéndose a mitad de la frase. Era un hombre delgado y preciso, de cabello plateado y con el aire de alguien que había sido paciente durante mucho tiempo. Había servido en el consejo durante 30 años, más tiempo del que Declan llevaba vivo. Había sido el consejero de mayor confianza del antiguo rey. 3 de los 7 ancianos sentados debían sus puestos a su tutela. Era el tipo de hombre que nunca levantaba la voz porque nunca lo necesitaba. «¿Se encuentra bien?» «Continúe, anciano Marsh», dijo Declan. Su voz un barítono grave que no dejaba entrever al Golden Retriever que en ese momento catalogaba la distribución de pecas de su auditora. El consejo, 7 ancianos, cada uno representando un distrito del dominio Ashworth, aprobaban los gastos importantes, ratificaban tratados
Y lo más importante, tenían el poder de desafiar la aptitud de un rey en el trono mediante una votación formal. El sistema se había creado hace 3 siglos, después de que un Alpha sin control casi destruyera el territorio en un ataque de furia paranoica. Era un buen sistema. Mantenía a los reyes bajo control. También significaba que Declan no podía simplemente ordenar, tenía que persuadir. Y Gerald Marsh había pasado 3 décadas haciéndose indispensable para la persuasión. Bajo los acuerdos de coexistencia, los observadores humanos podían asistir a las sesiones abiertas del Consejo. Los comerciantes humanos operaban en los mercados de capitales. Profesionales humanos, abogados, contadores, mediadores, trabajaban junto a los miembros de la manada en el gobierno del dominio. Había sido así durante 50 años, desde que terminaron las guerras fronterizas, y ambas partes habían decidido que la coexistencia era preferible a la alternativa. La mayoría de las veces funcionaba. Los humanos aportaban neutralidad y experiencia. La manada aportaba protección y territorio. El acuerdo se mantenía porque ambas partes lo necesitaban. Lo que el acuerdo no había anticipado era que el lobo del rey desarrollaría una fijación absorbente por la auditora neutral. Útil. Su lobo era genuinamente, excepcionalmente útil. El ojo izquierdo de Declan tembló. Aprobamos era nuevo. Su lobo no solía emitir evaluaciones de desempeño sobre las muñecas de las personas. Tenía que controlar esto. La atracción de pareja, el lento reconocimiento que su lobo había estado catalogando desde el día en que Ren llegó a la corte, se estaba volviendo más difícil de manejar. No había sido instantáneo. Su lobo no la había mirado una vez y la había declarado su pareja predestinada. Había sido gradual, un aroma que notó, luego notó de nuevo, y luego no pudo dejar de notar. Una irritación que no podía nombrar. Una atracción hacia su oficina que había racionalizado como una preocupación de seguridad, luego como interés profesional, y luego dejó de racionalizar por completo. Su lobo lo había sabido antes que él. Siempre lo hacía. Simplemente había comenzado a archivarla bajo la categoría de esencial, de la misma manera que archivaba la respiración y las revisiones del perímetro. No como una decisión, sino como un hecho. La siguiente vez que el gran lobo plateado entró sigilosamente en su oficina, Ren estaba preparada. No levantó la vista de su libro de contabilidad. Límpiate las patas. Acabo de limpiar el suelo. El lobo se detuvo. Una pata enorme quedó suspendida en el aire. Se miró los pies, luego a ella, con los ojos dorados muy abiertos por una genuina confusión. No me mires así. Hay un felpudo en la puerta. Úsalo. El lobo, el rey de los territorios del norte, comandante de la Guardia Ashworth, una criatura cuyo gruñido supuestamente se podía sentir a través de las paredes de piedra, retrocedió fuera de la oficina, arrastró las patas deliberadamente sobre el felpudo y volvió a entrar con una expresión de profunda virtud. Caminó hasta su escritorio y apoyó la cabeza no en su teclado, sino en el suelo junto a su silla, mirándola con la digna satisfacción de un lobo que había completado una tarea muy importante. El corazón de Ren hizo algo complicado e inoportuno. Se agachó y recordó una nota que había encontrado metida en un rollo de discrepancias financieras resaltadas. Estaba escrita con la letra afilada y elegante del rey y decía simplemente: «Le gustan las caricias detrás de las orejas». Ella le rascó firmemente justo detrás de la oreja izquierda. El efecto fue instantáneo. Todo el cuerpo del lobo se relajó por completo. Sus ojos se pusieron en blanco. Un profundo ronroneo retumbante brotó de su pecho, vibrando a través de las suelas de sus zapatos. Una de sus patas traseras comenzó a golpear incontrolablemente contra el archivador, creando un rítmico bang, bang, bang que hizo temblar los tinteros de su escritorio. Apartó la mano. El golpeteo se detuvo. El lobo parpadeó, con aspecto ligeramente aturdido, y luego le dio un codazo en la mano con la nariz. «Más, por favor». Ahora estaba entrenando al rey como a un perro. Esto era posiblemente un delito castigado con la decapitación. También era lo más divertido que le había pasado en la vida. «De acuerdo.
Reanudó las caricias con una mano mientras acercaba un libro de contabilidad con la otra. Ya que estás aquí, déjame explicarte lo que encontré. Alguien hace 30 años falsificó la autorización de tu padre para desviar una fortuna del tesoro. La firma es casi perfecta. El bucle de la G es una fracción demasiado cerrado. Es diminuto, pero está ahí. Las orejas del lobo giraron hacia ella, alerta a pesar de las caricias. El dinero pasó por una cuenta fantasma y desapareció, pero el dinero no desaparece. Va a alguna parte. Y creo que los cisnes de hielo están conectados. Esa partida en el presupuesto de la gala es un asiento para lavar dinero. El proveedor no existe. El lobo gimió suavemente. No entendía los números, no en esta forma, pero entendía su urgencia, el aroma de su concentración agudizándose, el cambio en su respiración. Presionó su hombro contra la pierna de ella, un peso cálido y sólido. La puerta se abrió. Un hombre alto y de hombros anchos, con ojos cansados, estaba en el umbral. Jaime Hall, el beta del rey, observó la escena. Ren, inclinada sobre su escritorio con una mano enterrada en el pelaje del rey, y se pellizcó el puente de la nariz con tanta fuerza que dejó marcas. Ren, una palabra. Ella le dio una palmadita en la cabeza al lobo. Vuelvo enseguida. No apruebes ningún gasto mientras no estoy. El lobo resopló. Sonó como un acuerdo. En el pasillo, Jaime habló rápido. Necesito que entiendas lo que está pasando. El lobo, ese lobo, te ha identificado como su pareja. ¿Sabes lo que eso significa? Sé lo que significa, dijo Ren con calma. Había crecido cerca de cambiantes. Sabía sobre los lazos de pareja, la lenta atracción, el reconocimiento, la eventual marca. Simplemente nunca esperó estar en el lado receptor. También sé que no lo pedí. Nadie lo pide, dijo Jaime. Simplemente es. Y ahora mismo es una crisis política, porque Vanessa Marsh, la hija de Gerald Marsh, ha sido posicionada como la reina esperada durante los últimos 10 años. Su padre es el anciano más poderoso del consejo. Si se corre la voz de que el lobo del rey se ha vinculado a la auditora humana en lugar de a la hija del anciano, se interrumpió pasándose una mano por la cara. Solo sé discreta, por favor. Ren volvió a su oficina. El lobo estaba exactamente donde lo había dejado, observando la puerta con alerta, ojos dorados. Le dio un codazo en la mano en el momento en que se sentó, como si comprobara que era real. Ella le rascó detrás de la oreja y su cola golpeó el suelo, y pensó, estoy metida en un lío tremendo. El lío llegó esa tarde en la forma de Vanessa Marsh. Era alta e imperiosa, vestida de seda verde oscuro, con su cabello oscuro recogido en un elaborado peinado que debió llevar una hora. Sus ojos recorrieron la habitación, la oficina abarrotada, los libros de contabilidad apilados, la mujer humana, con la precisión de alguien que cataloga cosas por debajo de ella. Vaya, dijo Vanessa, su voz goteando con descendencia. El pequeño proyecto del rey. Ren le sostuvo la mirada. ¿Puedo ayudarla, Lady Marsh? Vanessa la ignoró. Miró al lobo. Declan, querido, ven. Mi padre organiza una cacería esta noche. Deberías estar allí, no merodeando en la oficina de una empleada. El lobo no levantó la cabeza. Cambió de peso, presionándose más cerca de la silla de Ren, y un murmullo grave comenzó en su pecho. No el ronroneo feliz, algo más oscuro. La compostura de Vanessa se resquebrajó por un momento. Miró del lobo posesivo a la contadora impasible, y su expresión se agrió. ¿Crees que esto importa? Dijo, su voz perdiendo la seda. Un lazo de pareja con una humana. Mi padre ha estado en el consejo del rey durante 30 años. Los linajes importan. Las alianzas importan. Eres una chica de libros de contabilidad con tinta en los dedos. Y las cuentas de tu padre no cuadran, dijo Ren, incapaz de contenerse. Pero estoy segura de que es solo una coincidencia. El silencio que siguió fue absoluto. Algo cambió en el rostro de Vanessa. No rabia, todavía no. Algo más crudo. Por medio segundo, pareció una mujer que había pasado 10 años construyendo su vida en torno a una promesa que nunca fue suya,
y que podía sentir cómo los cimientos se agrietaban bajo sus pies. Desapareció casi al instante, reemplazado por la máscara fría. Pero Ren lo vio, y por un momento incómodo, casi sintió pena por ella. «No tienes idea de en qué te has metido», dijo Vanessa. Su voz era tranquila ahora, no condescendiente, cansada. «Mi padre no pierde, nunca ha perdido, y cuando decida que eres un problema, no lo verás venir». Se dio la vuelta y se fue. Sin florituras dramáticas, solo una mujer alejándose de algo que no podía controlar. El lobo lamió la mano de Ren. Ella le rascó las orejas y fingió que su corazón no martilleaba. Acababa de pinchar un avispero y había dicho cada palabra con intención. A la mañana siguiente, llegó un decreto real. Debido a la naturaleza sensible de su auditoría, la señorita Cable era reasignada al estudio privado del rey con acceso completo a los archivos reales. Todo el trabajo se llevaría a cabo bajo la supervisión directa del rey. Jaime entregó el decreto con la expresión de un hombre que lleva su propio ataúd. «Órdenes de su majestad», dijo Jaime. «Insiste en algo sobre maximizar la eficiencia y la seguridad». «Estoy segura», dijo Ren. «Por supuesto, el estudio del rey es la habitación más segura del castillo. El estudio del rey era menos una oficina y más una pequeña biblioteca. Estanterías del suelo al techo, un enorme escritorio de roble, un hogar de piedra donde un fuego crepitaba abajo. El rey Declan estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Era alto y ancho, vestido con una túnica oscura que no ocultaba la tensión contenida en su cuerpo. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás de un rostro que parecía tallado para la severidad. «Señorita Cabal», dijo sin volverse, «tiene sus instrucciones». «Sí, su majestad». Se giró, los ojos dorados, el mismo oro que los de su lobo, fijos en ella con una intensidad que hizo que el aire de la habitación se sintiera más delgado. Se había preparado una mesa frente a su escritorio. Ella colocó sus libros de contabilidad sobre ella. Trabajaron durante 3 horas. Los únicos sonidos eran el rasguño de la pluma de Ren, el susurro de los papeles de Declan y el crepitar del fuego. Era sorprendentemente pacífico. El estudio olía a cuero viejo y humo de leña y algo más. El particular calor limpio de él, que ella se estaba volviendo peligrosamente buena en identificar. En un momento, lo sorprendió observándola, no mirándola fijamente, observándola, de la manera en que observas algo que intentas entender. Cuando sus miradas se encontraron, él apartó la vista de inmediato, como si lo hubieran pillado robando, y pasó una página de su tratado con un enfoque tan deliberado que ella estaba segura de que no estaba leyendo ni una sola palabra. Más tarde, ella se levantó para estirarse, arqueando la espalda, girando los hombros. Al otro lado de la habitación, Declan dejó caer su pluma. Resonó en el suelo de piedra. Se agachó para recogerla con movimientos rígidos y mecánicos, con el rostro sonrojado. Y cuando se sentó de nuevo, alineó la pluma con mucho cuidado, paralela al borde de su escritorio, como si la colocación de la pluma fuera una cuestión de importancia territorial. Aún más tarde, apareció junto a su mesa, sosteniendo 2 tazas de té. «Ha estado trabajando durante horas. Un descanso es aconsejable». «Gracias, Su Majestad». Sus dedos se rozaron cuando ella tomó la taza. Una sacudida. Calor, no electricidad, algo más lento y deliberado, le recorrió el brazo. Ninguno de los dos se apartó. Él miró sus manos unidas durante un largo momento, su expresión atrapada entre algo que quería y algo que temía. Y ella se dio cuenta, con una claridad que la sobresaltó, de que esto, el té, la mesa, la cuidadosa disposición de su espacio de trabajo, era su versión del lobo acostado en su escritorio. Una forma diferente del mismo impulso, estar cerca de ella, asegurarse de que esté cómoda, quedarse. Se aclaró la garganta, dejó el té y regresó a su escritorio con los movimientos cuidadosos de un hombre que se aleja del borde de un acantilado. El té estaba perfectamente preparado. Manzanilla, un poco de miel, sin leche. Ella había mencionado su preferencia una vez de pasada a Lena en el pasillo hacía 3 semanas. Él lo había oído por casualidad o su lobo había catalogado el aroma.
No sabía qué posibilidad la inquietaba más. Llevó la evidencia del fraude a su escritorio una hora después. Expuso los registros de envío, la firma falsificada, la cuenta fantasma, la anomalía de los cisnes de hielo. La suavidad de Declan desapareció, reemplazada por un enfoque tan afilado y frío como una cuchilla. Trazó la firma falsificada con el dedo. El jefe del consejo de mi padre, dijo en voz baja, Gerald Marsh, eso creo, y creo que los gastos de los cisnes de hielo en el presupuesto de la gala están conectados. Son asientos para lavar dinero. El dinero todavía se está moviendo, lo que significa que necesitamos congelar cada cuenta que su oficina toca, hoy mismo. Declan levantó la vista. ¿Congelarlas? Protocolo forense estándar. Cuando encuentras malversación activa, bloqueas las cuentas primero y evalúas el daño después. Cada hora que esos canales permanecen abiertos, más evidencia desaparece y más dinero se mueve. He hecho esto antes. Congelas, incautas los registros, detienes todos los gastos pendientes de revisión. Luego construyes el caso desde una posición de control. Lo dijo de la misma manera que decía todo sobre su trabajo, con la calma y absoluta confianza de alguien que sabía exactamente de lo que estaba hablando. Porque lo sabía. No puedes. Las dos palabras fueron secas y la detuvieron en seco. La oficina de Gerald administra el 40% del presupuesto operativo del reino, dijo Declan. Se levantó y sacó un mapa del estante detrás de su escritorio. No el mapa político, el mapa de suministros. El marcado con rutas de grano y circuitos de patrulla y las delgadas líneas rojas del fondo de reconstrucción que fluían hacia el sur, a los territorios que aún se recuperaban de las guerras fronterizas. Estos son los salarios de la patrulla fronteriza, pagados a través del fondo discrecional de Gerald, porque mi padre le dio autoridad sobre los gastos de defensa hace 30 años y nadie se la quitó. Estos son los envíos de grano a las aldeas de montaña, 6 asentamientos que no pueden cultivar su propia comida en invierno, autorizados a través de la oficina de Gerald. Y esta es la asignación de reconstrucción para los territorios del sur. 40 familias viven en refugios temporales en este momento, esperando el próximo desembolso. Dejó el mapa. Congelas las cuentas de Gerald hoy y la próxima semana las patrullas fronterizas no reciben su paga. Los envíos de grano se detienen. El fondo de reconstrucción se apaga. Gente real, Ren, no asientos de un libro de contabilidad. Gente que come porque ese dinero se mueve a tiempo. Ren miró el mapa. Podía ver los números detrás de él, el flujo de fondos, las dependencias, los puntos únicos de fallo. Gerald no solo había estado robando, se había estado haciendo indispensable. Cada función legítima del tesoro fluía a través de su oficina, porque había pasado 30 años asegurándose de que así fuera. Eso no es un accidente, dijo ella. Hizo esto deliberadamente. Se incrustó tan profundamente que eliminarlo colapsa el sistema. Es el truco más antiguo en el fraude forense. Hazte esencial para que nadie pueda permitirse eliminarte. Sé lo que es, dijo Declan. Eso no cambia el hecho de que si congelas esas cuentas mañana, las aldeas de montaña no recibirán su grano. Y si no las congelo mañana, él mueve otras 100,000 coronas a donde sea que las esté escondiendo. Y perdemos el rastro de evidencia que he pasado 6 semanas construyendo. Su voz era aguda ahora, no de ira, sino de la precisa frustración de una experta viendo a alguien ignorar su experiencia. Cada día que esos canales permanecen abiertos es un día que él usa para cubrir sus huellas. Eso no es una suposición. Así es como funciona el fraude. He visto este patrón exacto destruir casos. Les das tiempo y queman todo. Entonces no le daremos tiempo, pero tampoco mataremos de hambre a la gente. No puedes tener ambas cosas. Entonces construiremos ambas. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que habían compartido. No la cálida quietud de trabajar lado a lado. No la quietud cargada de casi tocarse las manos sobre el té. Eran dos personas que tenían razón, mirándose a través de un abismo que ninguna experiencia por sí sola podía salvar. Ren rompió primero.
No se derrumbó, se abrió. Y si desviamos los pagos legítimos primero, mapeo cada gasto real que fluye a través de los canales de Gerald, las patrullas, el grano, el fondo de reconstrucción. Tú estableces vías de pago paralelas a través de la oficina de Jaime. Nuevas autorizaciones, nuevos signatarios. Una vez que el dinero esencial fluya por canales limpios, congelamos las cuentas de Gerald y no le quedará nada detrás de lo que esconderse. Declan guardó silencio por un largo momento. ¿Cuánto tiempo para mapear los pagos? 2 días, quizás 3. Necesitaría a Lena en los archivos para cruzar las referencias de los calendarios de desembolso. 3 días le dan a Gerald tiempo para darse cuenta. 3 días le dan a Gerald tiempo para darse cuenta. Ren estuvo de acuerdo. Pero no le da tiempo para reconstruir 30 años de infraestructura. Y una vez que esos canales paralelos estén activos, puedes congelarlos sin que una sola persona se pierda una comida. Declan dijo, apretando la mandíbula, 3 días, no 4. Y trabajas desde esta oficina, donde puedo ver quién entra y sale. De acuerdo, dijo Ren, pero Declan, si él se mueve primero, si se entera de los canales paralelos, congelo todo inmediatamente, sin negociación. Si él se mueve primero, dijo Declan, no te detendré. Fue un compromiso. También fue la primera vez que ella lo llamó por su nombre. Ninguno de los dos lo mencionó. Ambos se dieron cuenta. Ella regresó a su mesa. Él regresó a su escritorio. Trabajaron en silencio, pero ahora era un silencio diferente. No el calor fácil de antes, ni la fría distancia del desacuerdo. Algo más duro y más honesto. El silencio de dos personas que se habían visto claramente, que no estaban de acuerdo por convicción genuina y que eligieron construir algo juntas. De todos modos, Gerald Marsh atacó al tercer día. Los canales paralelos estaban casi listos. Ren había mapeado cada pago legítimo. La oficina de Jaime estaba lista para hacerse cargo de los desembolsos y estaba a horas de darle a Declan el visto bueno para congelar. Pero Gerald no había sobrevivido 30 años por ser lento. Había notado los nuevos formularios de autorización que pasaban por la oficina de Jaime y entendió exactamente lo que significaban. Presentó libros de contabilidad falsificados al consejo que mostraban una serie de pagos del Tesoro Real a una cuenta privada, una cuenta a nombre de Ren Cabal. La evidencia era meticulosa, el rastro de papel inmaculado. Pidió su arresto inmediato por sospecha de malversación y alta traición. Declan se sentó a la cabeza de la mesa del consejo y sintió a su lobo arañando el interior de su mente. Lo sabía. Sabía con cada parte de sí mismo, humana y lobo, que la acusación era una mentira. Pero no podía decir eso, no aquí, no frente a un consejo donde Gerald tenía 3 votos y la cláusula de desafío estaba a una sola acusación de distancia. Hizo lo más difícil que había hecho en su vida. Interpretó el papel. La señorita Cabell será confinada en los aposentos de invitados de la Torre Este, dijo, su voz peligrosamente nivelada. Es una persona de interés. Será tratada con la cortesía debida a una profesional de los acuerdos hasta que este asunto se resuelva. Nadie la interrogará sin mi autorización. La cláusula de cortesía lo era todo. Significaba guardias, no cadenas, una habitación cómoda, no una celda. Era la máxima protección absoluta que podía proporcionar sin delatar sus intenciones. Ren fue llevada ante el consejo. Se mantuvo erguida y quieta y lo miró. Vio la pregunta en sus ojos y no pudo responderla. Miró un punto justo más allá de su hombro y mantuvo su rostro como una máscara de piedra. Fue escoltada fuera. La vio irse y no respiró hasta que las puertas se cerraron. Los guardias asignados a los aposentos de Ren en la Torre Este fueron, sin excepción, exquisitamente educados. El primero le ofreció una selección de cena, faisán asado o cordero con una carta de vinos. El segundo se disculpó por la corriente de aire de la ventana y se ofreció a que el vidriero viniera por la mañana. El tercero, el joven Ellis, le trajo una manta, una almohada de lana que recordaba de una conversación que ella había tenido con Lena semanas atrás en el pasillo, y una pequeña tetera de manzanilla con una nota que decía, de la cocina,
Esperamos que esto sea satisfactorio. Estoy confinada por traición, dijo Wren. Sí, señora, dijo Ellis. Cambió de peso, incómodo. Pero el rey fue muy específico sobre los arreglos. Dijo, y estoy citando aquí, debe ser tratada con la total cortesía de los acuerdos, y si un solo aspecto de su alojamiento no es satisfactorio, el responsable me responderá personalmente. Dijo personalmente 2 veces, señora. Ya veo. Además, añadió Ellis, envió el jabón bueno, no el jabón de invitados, el jabón bueno de sus propias reservas. Wren miró la barra de jabón que Ellis le tendía. Olía a cedro y a algo cálido y verde. Olía como el estudio de Declan. Gracias, Ellis. Sí, señora. ¿Le gustaría algo más? ¿Un libro? ¿Una vela? Puedo preguntar por un gato si eso ayudaría. Algunos miembros del personal encuentran a los gatos reconfortantes durante periodos de incertidumbre política. Wren lo miró fijamente. ¿Un gato? Se ha ofrecido antes. Ella se rió. Era eso o llorar, y prefería 1000 veces no llorar por un rey que no podía mirarla. Un rey que aparentemente no podía mirarla, pero podía enviarle su jabón personal, una carta de vinos y una almohada de lana. El rasguño en la ventana llegó justo después de la medianoche. Wren apartó la cortina y vio al gran lobo plateado aferrado al enrejado de piedra que subía por el costado de la torre. Sus garras se clavaban en la mampostería, sus ojos dorados abiertos y desesperados. «Eres un completo lunático», susurró ella. «Te vas a caer». Abrió el pestillo. Él se coló dentro, derribó una silla e inmediatamente presionó todo su cuerpo contra sus piernas, temblando, gimiendo, con la nariz enterrada en sus manos. Le lamió las muñecas, los dedos, la palma de la mano, como si se asegurara de que era real y estaba allí y entera. Ella se dejó caer al suelo y le rodeó el cuello con los brazos. Él enterró la cabeza en su regazo, y el temblor se calmó lentamente. No lo había creído. La máscara fría, la orden formal, la negativa a mirarla a los ojos. Todo era una actuación. Esta era la verdad. Un lobo que escaló la pared de una torre en la oscuridad porque no podía soportar una noche sin saber que ella estaba a salvo. «Podrías haber usado la puerta», murmuró en su pelaje. «Eres el rey». Una tos discreta vino de la ventana. Jaime se izó por el alféizar, sin aliento e incandescente de frustración. «No me hagan caso, solo cometiendo traición de forma recreativa. Mi martes favorito». Detrás de Jaime, Lena entró con un zurrón, compuesta y sin prisas. «¿Cómo no estás sin aliento?», exigió Jaime. «Subo las escaleras de la torre todos los días para llegar a los archivos superiores», dijo Lena. «Deberías probar el cardio». Se volvió hacia Wren. «Versión corta. Gerald ha hecho su movimiento, pero está expuesto. Alguien accedió a tu oficina fuera de horario la semana pasada. Encontré huellas de botas embarradas cerca de tu archivador que coinciden con el patrón de la suela de la guardia personal de Gerald. Ha estado copiando tus notas. Sabe lo que encontraste, lo que significa que va a destruir la evidencia». La mente de Wren se enfocó de golpe. El rastro de las cuentas, las transferencias fantasma, los asientos de los cisnes de hielo. Había estado rastreando el dinero durante semanas y había seguido los pagos hasta una única partida recurrente en los registros antiguos. Tasas de mantenimiento de una propiedad fuera de servicio. «La isla de los susurros», dijo ella. Todos la miraron. Está en los registros. Una propiedad real, una seca en desuso en una pequeña isla frente a la costa sur. Fue clausurada hace décadas, pero ha estado recibiendo pagos trimestrales de mantenimiento del tesoro durante 30 años. Los pagos están autorizados por la oficina de Gerald. Lo marqué la semana pasada. Jaime se quedó mirando. «Ya lo sabías. Soy una auditora», dijo Wren. «Sigo el dinero. El dinero lleva a esa isla». El lobo levantó la cabeza de su regazo y la miró con una expresión que, incluso en la cara de un lobo, era inequívocamente de impresión. «Si Gerald sabe que encontré el rastro», dijo Wren, «enviará a alguien a destruir lo que sea que haya en esa isla. Tenemos que llegar allí primero». «Nosotros», dijo Jaime con el tono de un hombre que sabía la respuesta y la odiaba.
Soy la única que puede autenticar los registros financieros en el sitio. Me necesitas. Jaime miró al lobo. El lobo miró a Jaime. Una conversación entera tuvo lugar en esa mirada. Y Jaime perdió. Bien, dijo Jaime. Hay un barco rápido en el muelle sur. Salimos en 1 hora. El lobo se levantó, se sacudió y trotó hacia la ventana. Se detuvo y miró hacia atrás a Ren, con los ojos dorados expectantes. Su cola dio un único y decidido meneo. «Quiere llevar tu zurrón», dijo Jaime secamente. «Puede llevarlo cuando tenga manos», dijo Ren, colgándoselo al hombro. «Vamos». Navegaron a través de una noche sin luna, el barco cortando hacia el sur a lo largo de la costa. Declan había vuelto a su forma humana para el viaje. Podía navegar, podía luchar, y Ren necesitaba que pudiera hablar. Se paró en la proa, navegando por las estrellas, su cabello oscuro peinado hacia atrás por el viento salado. No le había hablado desde que había cambiado de forma. La discusión del estudio todavía pendía entre ellos, pesada y sin resolver. Ren se sentó cerca de la popa, revisando sus notas a la luz de una linterna con postigos. Lena estaba a su lado, cotejando los registros de propiedad del zurrón de documentos que había traído. «Escaló una torre por ti», dijo Lena, sin levantar la vista de sus registros. Estaba en forma de lobo. Los lobos trepan. Los lobos no trepan paredes de piedra verticales. Escaló una pared de piedra vertical por ti. Elijo no procesar eso en este momento. Estás eligiendo no procesarlo porque si lo haces, tendrás que admitir que tienes sentimientos por el rey emocionalmente estreñido que no puede sostener una taza de té cerca de ti sin temblar. Tengo sentimientos sobre la auditoría. Claro que sí. La isla de los susurros surgió del mar en la luz gris antes del amanecer. Una silueta oscura y rocosa, densamente arbolada, más grande de lo que Ren había esperado. Declan guió el barco hacia una cala protegida y echó el ancla. En la orilla, Declan se detuvo. La noche era fría y la isla olía a resina de pino y roca húmeda, y por debajo algo débilmente químico, algo que su nariz humana apenas podía detectar. «Voy a cambiar de forma», dijo. «Hay una estructura en algún lugar de esta isla y puedo rastrearla más rápido por el olor de lo que podemos encontrarla a pie en la oscuridad». Lo dijo como si nada, pero había una vacilación. Ella entendió. Estaba a punto de convertirse en algo más que el hombre con el que había estado discutiendo. Estaba preguntando, sin preguntar, si ella estaba lista para eso. «He visto a cambiantes cambiar de forma antes», dijo Ren. Había crecido en un pueblo fronterizo. Había visto al carnicero cambiar de forma detrás de su tienda en las noches de luna llena. Oído a los trabajadores de la curtiduría hacer bromas sobre a quién le tocaba vigilar la pila de ropa. «No me has visto a mí». Ella le sostuvo la mirada. «Entonces te veré ahora». Se dio la vuelta, se quitó la túnica por la cabeza. Jaime la tomó sin comentarios, doblándola sobre su brazo con la eficiencia práctica de un hombre que había realizado este servicio 1000 veces. Y cambió. Fue rápido, más rápido que los cambios de forma del pueblo fronterizo que había visto. Una compresión ondulante de forma que parecía doler y sonaba como una respiración contenida demasiado tiempo y finalmente liberada. Un momento era un hombre, de hombros anchos y tenso a la luz de la luna. Al siguiente, el gran lobo plateado estaba en la arena, sacudiendo su pelaje y volviendo esos ojos dorados hacia ella. Lo había visto como lobo antes, en su escritorio, en su oficina, una criatura doméstica en un espacio cerrado. Aquí, en la oscura orilla de una isla deshabitada, con el viento del mar alborotando su pelaje y la luz de la luna atrapando la plata de su pelaje, era otra cosa. No domesticado, no doméstico, salvaje y enorme, y completa, inconfundiblemente él mismo. Era hermoso. Ella no apartó la mirada. Jaime le entregó las botas de Declan. Siempre se olvida de las botas. 5 años llevo cargando sus botas. El lobo puso la nariz en el suelo y se adentró en los árboles. Sin pensar, sin deliberar, siguiendo un rastro de olor, algo acre y metálico que lo atraía hacia adelante a través de la maleza como un hilo que se recoge. Ren, Jaime y Lena lo siguieron.
abriéndose paso a través del oscuro bosque a la luz de una linterna. El lobo se movía con una certeza animal que no tenía nada que ver con el razonamiento humano. Se detenía en las bifurcaciones del camino, olfateando, y luego elegía sin dudar. 2 veces dio la vuelta hacia Ren y presionó su hombro contra su pierna. No era comunicación, solo proximidad, el instinto de mantenerla a su alcance antes de volver al rastro. En una grieta en la pared de roca, se detuvo. Arañó el suelo cerca de una pesada piedra, que parecía natural, pero no lo era. Sus garras rasparon la base con una insistencia que decía, esto, esto, esto. Jaime se arrodilló, palpó los bordes y encontró una palanca oculta en la roca. Tiró de ella. La piedra se abrió hacia adentro. El olor que salió era a metal rancio y algo químico, lo suficientemente agudo como para picar. Jaime encendió una linterna y entraron. No era una seca, era una operación de falsificación. Hornos de fundición, moldes de fundición, planchas de grabado. Y en el centro de la habitación, apilados en paletas de madera, había cientos de lingotes de oro estampados con el sello de un gremio de comerciantes extranjero. Riqueza limpia e irrastreable. 30 años, susurró Ren. Ya estaba en la mesa más cercana, abriendo libros de contabilidad, escaneando asientos. Ha estado dirigiendo esto durante 30 años. Fondos del tesoro robados entran, oro lavado sale. Los cisnes de hielo, los pagos de mantenimiento, todo se canaliza aquí. Sacó su propio libro de contabilidad en blanco y comenzó a copiar. Fechas, cantidades, códigos de autorización. Su pluma se movía rápido, su mano firme. Esto era lo que ella hacía. En esto era buena. El lobo, que había vuelto a su forma humana en la sombra de la habitación para que Declan pudiera vestirse, emergió humano y silencioso. Se paró junto a Ren, observándola trabajar, con el rostro ilegible. Tenías razón, dijo en voz baja. Dijiste que construyera el caso. Este es el caso. Antes de que pudiera responder, el sonido de botas sobre piedra resonó desde la entrada. Gerald Marsh entró en la luz de la lámpara, flanqueado por una docena de hombres armados. Estaba vestido para viajar, su delgada figura rígida de propósito. Sus ojos recorrieron la habitación. La evidencia, los testigos, el rey, y sus labios se apretaron en una línea fría y satisfecha. No parecía sorprendido. Parecía un hombre cuyo horario había sido confirmado. Mi guardia informó que su barco zarpó del muelle sur, dijo Gerald. Lo hicieron fácil. Francamente, el mismo hombre que copió las notas de la señorita Cable también copió su investigación de envíos. Sabía que vendrían aquí. Simplemente tuve que esperar. El espía. Las huellas de botas embarradas en la oficina de Ren. Gerald no solo la había estado monitoreando. Había estado leyendo su trabajo, siguiendo sus conclusiones, esperando el momento en que ella los llevaría a todos aquí. Cada paso de su investigación había sido visible para él. Ren sintió una furia fría y nauseabunda instalarse en su pecho. Había sido minuciosa, había sido cuidadosa, y la habían estado observando todo el tiempo. Jaime desenvainó su espada. Declan dio un paso adelante, interponiéndose entre los hombres de Gerald y Ren. Su lobo estaba completamente presente. Podía verlo en la forma en que se movía, en la forma en que sus ojos seguían a cada guardia simultáneamente, en la forma en que su cuerpo se inclinaba para protegerla sin pensarlo. Se acabó, Gerald, dijo Declan. ¿Acabado? La sonrisa de Gerald era delgada y precisa. La sonrisa de un hombre que había sido paciente durante 30 años y no veía razón para detenerse. Su majestad está en una bóveda llena de evidencia que lo incrimina a usted tan fácilmente como a mí. ¿A quién creerá el consejo? ¿Al joven rey cuya pareja humana lo llevó a una aventura de medianoche a una isla remota? ¿O al anciano que ha servido fielmente durante 3 décadas? Hizo un gesto a sus guardias. Mis hombres informarán de un trágico incendio, una antigua seca, productos químicos inestables. Todos quedaron atrapados dentro durante una investigación imprudente. El reino llorará a su joven rey y el consejo nombrará un regente.
Tengo algunas ideas sobre quién. La naturalidad de todo era la peor parte. No estaba furioso. No estaba desesperado. Estaba limpiando un desastre. Los ojos de Ren ya se estaban moviendo. No hacia Gerald, hacia la habitación, los hornos, los moldes de fundición, los barriles contra la pared del fondo, pesados barriles de madera marcados con un símbolo de advertencia. Lo reconoció de las facturas de mantenimiento. Agente químico de fundición. Había leído las órdenes de suministro. Sabía exactamente lo que había en esos barriles y exactamente lo que sucedería si se encontraban con una llama. Gerald siguió su mirada y su sonrisa se ensanchó. Ah, la auditora se da cuenta de las cosas. Sí, señorita Cabal. Una antorcha y toda esta bóveda se convierte en un horno, que es precisamente el punto. Los guardias avanzaron. 12 espadas, 4 personas y ninguna salida por la entrada. Ren tomó una decisión. Cerró su libro de contabilidad copiado, lo metió en su zurrón junto con uno de los lingotes de oro estampados, porque era contadora, y los contadores guardan recibos incluso cuando el edificio está a punto de explotar, y miró a los ojos de Declan. Él entendió. Ella no sabía cómo. Algo en su expresión cambió, el lobo y el hombre alineándose por un instante en una única y absoluta claridad. Lena, dijo Ren, su voz firme. Cuando diga ya, corre. ¿Qué estás? Una auditoría no programada, dijo Ren. Ya. Jaime agarró a Lena y corrió hacia la entrada. Los guardias, sorprendidos, se dividieron, la mitad girando para bloquear, la mitad avanzando. Declan se movió como un deslizamiento de tierra, apartando a 2 guardias con la fuerza bruta de un alfa, despejando el camino. Ren agarró el objeto más pesado a su alcance, un volumen encuadernado de registros de fundición, y lo lanzó. Era contadora. No tenía entrenamiento en combate con proyectiles. El lanzamiento fue desesperado, sin gracia y completamente impulsado por la adrenalina. Golpeó la mano de Gerald que sostenía la antorcha. Por pura, improbable e histérica suerte, conectó. La antorcha salió volando de su mano, describió un arco en el aire y aterrizó en el charco de disolvente químico que se escapaba de los barriles contra los que Declan se había apoyado al cargar. Por un segundo terrible y silencioso, no pasó nada. Luego, la bóveda estalló. La explosión lanzó a Ren hacia atrás. Declan la atrapó, con los brazos alrededor de ella, su cuerpo entre ella y el fuego, moviéndolos a ambos a través de la entrada y hacia el aire nocturno. Jaime los sacó de allí. La bóveda rugió detrás de ellos, una columna de llamas al rojo vivo saliendo de la boca de la cueva. Yacían en el suelo húmedo, jadeando, cubiertos de hollín, el calor presionado contra sus espaldas como un ser vivo. «Ustedes dos», dijo Jaime, su voz una mezcla de horror y asombro, «son una amenaza pública». Lena se reía, salvaje, sin aliento, el tipo de risa que viene después de que el terror ha pasado y el cuerpo no sabe qué más hacer. Ren apretó su zurrón contra su pecho. Dentro, un libro de contabilidad copiado. Un lingote de oro estampado, suficiente. Gerald Marsh y sus hombres no habían salido. Navegaron de regreso en silencio, llegando a la capital al amanecer. Declan no había hablado. Se había sentado en la proa, mirando hacia adelante, su rostro bloqueado en la expresión de un hombre que arma un plan. En el estudio del rey, se vistió de negro formal y se volvió hacia Ren. «Necesito el libro de contabilidad y el lingote de oro», dijo. Ella se los entregó, sus dedos se tocaron. Los sostuvo por un segundo más de lo necesario, luego se apartó. «Espera aquí», dijo. Convocó a Harlan, el segundo anciano de mayor rango y el aliado más cercano de Gerald en el consejo. Harlan llegó con aire arrogante. Aún no sabía lo de la isla. Ren observó desde el umbral mientras Declan lo desmantelaba. Fue quirúrgico. Declan se paró junto a la chimenea, su postura engañosamente relajada, la postura de un hombre que no tiene nada que demostrar, que era la más peligrosa. Puso el libro de contabilidad copiado sobre la mesa, abierto en la página que Ren había marcado. Su letra, los códigos de autorización de Gerald, 30 años de fondos desviados en meticuloso detalle. Colocó el lingote de oro al lado, con el sello extranjero,
el sello del gremio de comerciantes atrapando la luz del fuego directamente de la bóveda de la isla. Su asociado, dijo Declan conversacionalmente, mantuvo una operación de falsificación en la Isla de los Susurros durante 3 décadas. Desvió fondos del Tesoro Real a través de autorizaciones falsificadas, los lavó a través de gastos fraudulentos, siendo los cisnes de hielo decorativos un favorito personal, y almacenó las ganancias en lingotes estampados en una isla remota. Mi auditora ha documentado la cadena financiera completa. Dejó que eso calara. Gerald también guardaba registros, añadió Declan. No especificó que los registros se habían quemado. No lo necesitaba. Minuciosos. Era, como sabe, un hombre muy meticuloso. El rostro de Harlan estaba gris. Miró el libro de contabilidad, el lingote de oro, la expresión tranquila e implacable del rey. ¿Qué quieres? Irás ante el consejo, dijo Declan. Retirarás la petición de la cláusula de desafío. Confirmarás que las acusaciones contra la señorita Cable fueron fabricadas por el anciano Marsh como parte de un esquema de malversación de décadas. Votarás para despojar póstumamente el escaño de Gerald y redistribuir sus posesiones a la corona. Y lo harás hoy. ¿Y si me niego? Entonces cada registro que mi auditora copió se hará público. Todos ellos, dijo Declan. Y el Consejo y los observadores humanos, con acceso garantizado bajo el artículo 9 de los acuerdos de coexistencia, aprenderán exactamente cuánta de tu influencia fue comprada con dinero robado. Harlan se rindió. Envejeció 10 años en el espacio de una sola exhalación. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que el suelo sobre el que había estado parado estaba hecho de papel y que la mujer en el umbral había estado catalogando la composición del papel durante 6 semanas. La sesión del consejo fue un anticlímax. Harlan hizo exactamente lo que se le instruyó. El desafío fue retirado. Las acusaciones contra Wren fueron desestimadas. El escaño de Gerald Marsh fue despojado, sus activos congelados, su legado reducido a una nota de advertencia. Y entonces Wren se levantó. Si puedo dirigirme al consejo, dijo, hay un punto adicional. Declan la miró. Ella no le había advertido. El presupuesto de la gala de invierno incluye una partida para 600 cisnes de hielo decorativos, dijo Wren. Lo marqué en mi primera semana como una anomalía de costo. El proveedor listado no existe. Los fondos fueron desviados a través de las mismas cuentas fantasma que el anciano Marsh usó para su operación principal de malversación. Dejó la documentación sobre la mesa. El consejo se quedó mirando. 600 cisnes de hielo, dijo, que nunca fueron ordenados, nunca tallados y nunca entregados. El dinero fue directamente a la isla de los susurros. Una larga pausa. Lo sabía, dijo Wren, y por primera vez se permitió sonreír. Sabía que 600 cisnes de hielo era sospechoso. Jaime, de pie contra la pared, se cubrió la cara con la mano, pero sus hombros temblaban. La cámara del consejo se vació. Los ancianos salieron murmurando. Jaime y Lena se hicieron los desaparecidos con una mirada compartida que lo decía todo y nada. Wren y Declan se quedaron solos en el salón, la luz del atardecer cayendo a través de las altas ventanas en largas barras doradas. Motas de polvo flotaban. La habitación se sentía enorme con solo ellos dos. La discusión todavía estaba entre ellos, no del tipo simple, donde una persona está equivocada y se disculpa, sino del tipo más difícil, donde ambas personas tienen razón y el costo de cada posición es real. Ella había tenido razón en que cada hora abierta era una hora que Gerald usaba para cubrir sus huellas. Él había tenido razón en que una congelación repentina habría matado de hambre a las aldeas de montaña y dejado la frontera indefensa. Habían encontrado un tercer camino juntos, y había funcionado, apenas, y ninguno de los dos había olvidado los 3 días de tensión que había costado construirlo. El silencio entre ellos contenía el peso de cada cosa no dicha, y era el silencio más pesado en el que Wren había estado jamás. Abrió la boca para hacer una broma, algo sobre auditar sus cuentas emocionales, algo seguro. Las palabras estaban ahí, listas.
El mismo instinto que la había ayudado en cada momento difícil de su vida, refugiarse en los números, refugiarse en el ingenio, hacerlo divertido antes de que pueda ser doloroso. Cerró la boca. Tenía miedo, dijo en su lugar. Sin desvíos, sin números, solo la verdad. Y se sintió como estar de pie en una cornisa. No de la acusación, no de Gerald, de la forma en que me miraste en esa cámara del consejo, la forma en que no me miraste a los ojos, hizo una pausa. Su voz era firme, pero sus manos no, y las apretó contra sus costados. Pensé que me había equivocado contigo, continuó. Que el hombre que dejó una nota sobre caricias en las orejas en un informe financiero, que preparaba té con manzanilla porque me oyó mencionarlo una vez en un pasillo, que él era la actuación y el rey frío era lo real debajo, y que había cometido el peor error de mi vida al confiar en alguien que podía mirarme como si no fuera nada. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno, lleno de la forma en que la respiración de Declan se entrecortó, lleno de la forma en que sus manos, apoyadas en la mesa del consejo, se cerraron en puños y luego, lenta y deliberadamente, se abrieron. El rey frío es una actuación, dijo. Su voz era áspera, como si las palabras fueran arrancadas de algún lugar profundo y reacio. Es la única que conozco. Mi padre no era un rey frío. Mi padre era un rey cálido, un rey confiado, y todos lo amaban. Y Gerald Marsh se sentó a su diestra durante 25 años y le robó cada día. Y mi padre nunca lo vio. Murió creyendo que Gerald era el hombre más leal del reino. Se miró las manos. Estaban apoyadas en la mesa del consejo ahora, con los nudillos blancos. Tenía 21 años cuando heredé la corona, dijo. Encontré las discrepancias en el primer año, números que no cuadraban del todo, gastos que parecían demasiado grandes, transferencias que no podía rastrear, pero no sabía lo que estaba viendo. No tenía tu entrenamiento, no tenía tu ojo, así que hice lo que sabía hacer. Me convertí en el tipo de rey al que nadie podía acercarse lo suficiente como para engañar. Frío, controlado, intocable. Un músculo en su mandíbula se tensó, y Gerald se sentó en su escaño del consejo y me sonrió al otro lado de la mesa cada semana durante 5 años. Y yo nunca, nunca una vez, su voz se quebró, no se rompió. Se quebró como lo hace la piedra antes de ceder. Se detuvo, respiró hondo, comenzó de nuevo, más bajo. Me dijiste que congelara las cuentas, dijo. El primer día, protocolo estándar. Y dije que no por las aldeas de montaña y las patrullas fronterizas y el fondo de reconstrucción. Y tenía razón en eso. La tenía. Pero también estaba aterrorizado porque congelar las cuentas de Gerald significaba admitir en voz alta, frente al consejo y al reino y a mí mismo, que el hombre en quien mi padre más confiaba nos había estado robando durante 30 años. Y yo me había sentado frente a él durante 5 de esos años y nunca lo había visto. Exhaló. No fue una respiración constante. Lo encontraste en 6 semanas, continuó. La firma, las cuentas fantasma, los cisnes de hielo, 6 semanas. Y cada día de esos 3 días que pasamos construyendo canales paralelos, cada día me decía a mí mismo que se trataba de los envíos de grano y los salarios de las patrullas. Parte de ello era simplemente yo no estando listo para enfrentar lo que ya habías probado. Que no podía ver lo que estaba justo frente a mí. Que mi control, mi máscara fría, todo ello no protegía a nadie. Solo me convertía en la última persona del reino en entender lo que estaba sucediendo en mi propio tesoro. La admisión quedó suspendida en el aire entre ellos. No fue una gran confesión, fue peor que eso. Fue específica y estaba en capas. La preocupación operativa real enredada con el miedo que había escondido dentro de ella. Y despojaba lo único a lo que se aferraba con más fuerza. La creencia de que podía llevar el dominio Ashworth solo, que su control era suficiente, que la máscara fría mantenía a todos a salvo. No lo hacía, solo lo mantenía aislado, y ahora ella lo sabía. No eres tu padre, dijo Ren. Su voz era suave, pero no había piedad en ella.
La piedad habría sido un insulto y ella lo respetaba demasiado para eso. Y descubrirlo no era tu trabajo, era el mío. Por eso me contrataste. Para eso son los acuerdos. Para que las personas que pueden ver los números claramente no sean las mismas personas que tienen que vivir dentro de ellos. Te contraté porque el artículo 12 requería un auditor neutral, dijo él. No esperaba esto. Yo tampoco. Se acercó, lo suficiente como para ver la tensión en sus hombros, la forma en que se mantenía unido con el mismo control de hierro que usaba en el consejo, y la forma en que por debajo temblaba, no visiblemente, pero podía sentirlo a través del vínculo que ya se estaba formando entre ellos, la atracción que se había estado construyendo durante semanas, el calor que no era magia, sino algo más ordinario y más aterrador, la experiencia de ser conocido. Para que conste, dijo ella, no puedes llevarlo todo solo. Así no es como se ve un buen rey. Así es como se ve uno cansado. Algo cambió en su rostro. La máscara, lo último de ella, la cuidadosa distancia que mantenía incluso en privado, incluso con ella. Se agrietó, no se rompió. Se agrietó lo suficiente como para ver a través. Mi lobo quiere que sepas, dijo, y su voz todavía era áspera, pero había algo más en ella ahora, algo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa, que considera tu competencia fiscal como la cualidad más atractiva que ha encontrado en cualquier ser vivo. Ha calificado tu metodología forense como, y estoy citando, ejemplar en todos los parámetros operativos. Ella se rió. Salió húmeda, sorprendida y honesta, y rompió algo en la habitación, de la manera en que la risa lo hace después de un largo silencio. No para desviar la emoción, sino para hacerla sobrevivible. Dile a tu lobo, dijo ella, y su voz era inestable, pero sus ojos estaban claros, que no estoy haciendo esto por un lazo de pareja. No estoy haciendo esto porque el destino lo diga, o porque tu consejo lo espere y porque eres el rey. Estoy haciendo esto porque me dejaste una nota sobre caricias en las orejas en medio de un informe financiero y escalaste una torre en la oscuridad y preparas té con manzanilla porque me oíste mencionarlo una vez y eso es lo opuesto a un hombre que no puede ver lo que tiene delante. El té está adecuadamente preparado, dijo él, que no era lo que quería decir, y ambos lo sabían. El té es objetivamente mediocre, dijo ella, pero lo preparas para mí todos los días, y esa es la parte que importa. Lo alcanzó, deliberada, consciente, una elección hecha con la misma claridad que aplicaba a un balance. No arrastrada, no predestinada, no inevitable, elegida. Lo besó primero, breve, cálido, una pregunta más que una afirmación. Él respondió acercándola más, una mano en su cintura, la otra enterrada en su cabello, y el beso se profundizó en algo que sabía a humo y sal, y a la particular dulzura de haber ganado algo difícil. Cuando se separaron, ella presionó su frente contra la de él. Su respiración era irregular. También la de ella. El lazo no está completo, dijo ella. Conocía las costumbres. Había crecido cerca de cambiantes. Un beso era un beso. Una marca era un compromiso, permanente, físico, sentido. No, dijo él, no lo está. Quiero que lo esté. Él se apartó lo suficiente como para mirarla. Sus ojos dorados, los mismos que la observaban desde el suelo de su oficina todos los jueves, buscaron los de ella. ¿Estás segura? Declan, dijo ella, acabo de hacer estallar una bóveda por ti. Le lancé un libro a la mano de un hombre con una antorcha. Guardé un recibo. Estoy segura. Él se rió, un sonido real y sin defensas. La misma risa que había oído una vez antes en su estudio cuando ella se la había arrancado, y quería oírla todos los días por el resto de su vida. La marca no fue dramática. Fue silenciosa y deliberada, y ocurrió en la luz dorada de un salón del consejo vacío con motas de polvo flotando a su alrededor. Su boca en su hombro, la presión de los dientes, un pinchazo agudo y dulce que floreció en calor y se extendió a través de ella como tinta en agua, no borrando lo que estaba allí, sino añadiéndole.
Ella agarró su brazo con fuerza suficiente para dejar sus propias marcas y sintió el lazo asentarse, no como una jaula cerrándose, como una puerta abriéndose. Una sensación de él, cálido, constante, presente y real, echando raíces en su pecho junto a su propio latido. Ahora sabría cuándo tenía miedo, cuándo estaba enojado, cuándo su lobo estaba archivando evaluaciones tácticas a las 2 de la mañana en lugar de dormir. Ren enterró su rostro en el hombro de Declan y se rió hasta que no pudo respirar. Un único y lento aplauso resonó desde el umbral. Jaime se apoyó en el pilar, sonriendo. Lena estaba a su lado, con los brazos cruzados, la expresión atrapada entre la exasperación y las lágrimas. Por fin, dijo Jaime, estaba a punto de empezar a cobrarles alquiler a ambos por todo el espacio emocional que han estado ocupando en mi cabeza. Lena solo negó con la cabeza. Espero que sepas que me debes un zurrón nuevo. El mío se incendió en esa isla. Lo pondré en el presupuesto, dijo Ren, todavía presionada contra el pecho de Declan, todavía sonriendo. Bajo gastos operativos varios. Bajo heroísmo, corrigió Lena. Bajo mala planificación, murmuró Jaime. El brazo de Declan se apretó alrededor de su cintura. No dijo nada. No lo necesitaba. El lazo era un zumbido cálido y constante entre ellos. Y por primera vez desde que había llegado a este castillo. El silencio se sintió como suficiente. 6 meses después, la oficina de Ren había cambiado. Era más grande, para empezar, adyacente al estudio del rey, conectada por una puerta privada que nunca se cerraba con llave. Su silla era más cómoda, un regalo de Declan, quien había insistido en que su postura era un asunto de importancia nacional. Su helecho en maceta había sido reemplazado por una planta más resistente después de que el lobo estornudara sobre el original con la fuerza suficiente para tirarlo del alféizar. El lobo estaba actualmente debajo de su escritorio, su enorme cabeza plateada descansando sobre sus pies, su cola golpeando un ritmo contento contra el suelo. De acuerdo, dijo ella, tocando una columna de cifras. El Fondo de Reconstrucción para los Territorios del Sur está totalmente capitalizado y los nuevos acuerdos comerciales muestran un aumento del 14% en los ingresos para el trimestre. Estamos oficialmente solventes. El lobo resopló una cálida aprobación sobre sus tobillos. Sin embargo, continuó, su tono volviéndose severo. Está el asunto del presupuesto de la Casa Real. Estoy viendo una irregularidad. La cola dejó de golpear. Específicamente, dijo, un gasto de 136 kilos de cecina de ternera premium. La orden de compra está firmada con lo que parece ser una huella de pata. El lobo debajo del escritorio gimió suavemente e intentó hacerse muy pequeño, lo cual era imposible para una criatura de su tamaño. ¿Tiene algo que decir en su defensa, Su Majestad? Asomó la cabeza y le lamió la nariz. El lazo zumbaba entre ellos, su diversión avergonzada, la exasperación cariñosa de ella, el calor particular de dos personas que habían sobrevivido a un incendio, y a una discusión sobre cuentas congeladas y envíos de grano, y que todavía elegían cada día sentarse en la misma habitación y hacer el trabajo. Unos minutos más tarde, Declan entró por la puerta de conexión, humano de nuevo, sosteniendo 2 tazas de té. Había vuelto a su forma humana mientras ella sermoneaba a su lobo sobre la política de adquisiciones, lo que significaba que el lobo se había salido de debajo de su escritorio, había pasado por la puerta, había cambiado de forma, se había vestido, había preparado té y había regresado, todo mientras ella estaba a mitad de frase sobre los formularios de requisición. Vengo con una ofrenda de paz, dijo. ¿Es esto un soborno para aprobar el presupuesto de la asesina? Es un soborno para venir a ver el atardecer desde la torre. Ella miró su libro de contabilidad. Los futuros del grano son muy convincentes. Él dejó el té, se inclinó sobre su silla y le mordisqueó la oreja. De acuerdo, ella se rió, apartándose del escritorio. Pero si vuelvo y encuentro una firma de pata en la nueva carta comercial, la fusión queda anulada. Mi lobo nunca sería tan audaz, dijo con una cara completamente seria. Le tomó la mano.
Ella entrelazó sus dedos con los de él y sintió el zumbido del lazo, constante, cálido, suyo. Mientras salían de la oficina y entraban en la luz dorada del pasillo, Ren pensó en la vida que había planeado. Tranquila, ordenada, gobernada por libros de contabilidad y aritmética limpia. Esa vida se había ido. En su lugar estaba esto, un reino con dudosas prácticas de adquisición, una pareja que se comunicaba principalmente a través de sobornos de pasteles y caricias en las orejas, una mejor amiga que escalaba torres sin sudar, y un lobo que creía que la asesina de ternera era una partida presupuestaria legítima. Era caótico y era ridículo, y estaba exacta, precisa y perfectamente equilibrado.